Vamos a continuar con el maestro Ricardo Toledo Castellanos y su charla que ha llamado Acuerdos de Expresión. Ricardo es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Artes Visuales y en la Maestría de Creación Audiovisual, y coordinador de Historia del Arte y editor general de la revista Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas MAVAE, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es profesor invitado en la Universidad de Monterrey, en Nuevo León, México, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC de Tunja, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional de Colombia, en la Maestría de Artes Plásticas y Visuales de Bogotá. Es artista plástico con énfasis en teoría, maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario, investigador en Historia, Teoría del Arte y Estética con intereses en problemáticas asociadas a las relaciones entre arte y resistencia, arte y vida cotidiana, el arte como apuesta en espacio del pensamiento, el arte de América Latina y la visualidad como forma de resistencia ontológica y epistémica al dominio. Es autor de diversas publicaciones sobre artistas y problemas del arte en Colombia y Latinoamérica. Es autor también de un libro que editó el programa de Artes Visuales denominado Abrir Mundo. Y entonces, maestro, si se encuentra presente ya y preparado, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre es un honor y agradecemos su presencia en este evento. Gracias, Alejandro. Buenos días. Buenos días para todas y todos los asistentes. Gracias por la consideración de invitarme a este evento y gracias a la fortuna por ser, por suceder en la palabra a una persona como la magistrada Patricia Linares, a quien tanto admiro, a quien tanto respeto y, y a quien tanto además siento que como colombiano le debo, junto a pues, todas las personas han estado involucradas en el salir de este hueco oscuro de la guerra y además darle curso a la Justicia Especial de Paz. Muchas cosas que planteó la doctora Patricia armonizan con lo que yo les quiero presentar. Titulé esta ponencia Acuerdos de Expresión y en ella quiero plantear algunas reflexiones pues, que he movido en mi vida alrededor de atravesar como colombiano y vivir estas circunstancias de las diferentes fases del conflicto como colombiano, pero también haber sido profesor de artistas durante cerca de un poco más de 30 años, o cerca de 30 años, en diferentes espacios de Colombia. Yo quiero sobre todo referirme a un proyecto que tuve al que tuve el honor de ser invitado. Este proyecto se llamó Escenario Posible. Fuimos llamados junto con la artista María Buenaventura en el año 2016, precisamente el año en el que se estaba moviendo como la fase final de la firma de los acuerdos, la discusión y la firma de los acuerdos de La Habana. Recibimos un proyecto que se había estado desarrollando el año anterior, que fue el Laboratorio de Creación, Memoria y Vida, desarrollado por el artista y mi amigo Mario Opaso, que iba a concluir en un monumento que al final se truncó por problemas de burocracia de la ciudad y finalmente llegó a su final. El llamado que se nos hizo a María Buenaventura y a mí fue salvar ese laboratorio para llevarlo a otro lugar, si no iba a haber un monumento físicamente puesto en la ciudad. ¿Qué iba a hacer? Nuestro trabajo fue como hacer un monumento inmaterial o un monumento de tiempo, que como el anterior proyecto de Mario iba a ser un proyecto espacial de un escenario. Realmente nuestro proyecto se terminó llamando Escenario Posible. Voy a compartir mi pantalla, mi escritorio, para poder ir mostrándoles unas imágenes. Les ruego a Alejandro que me confirme si están viendo mi escritorio. Sí, señor, ahí se puede ver. Ah, perfecto. Em, y el proyecto, en su conformación inicial, convocó diferentes actores de la vida colombiana que tenían que ver con el conflicto y con el deseo de que tuviera final el conflicto. Ese grupo venía trabajando con Mario todo el año anterior
quienes participaron de él eran doña Miriam Susana Matallana, doña Luz María Ángel, dos señoras trabajadoras y vendedoras de flores en la Plaza de las Flores de en 26 con Caracas, Henry Alfonso, un trabajador de la zona de los talladores de mármol, Iván Agreda, un líder joven del pueblo Kamsá, John D. Rojas, un líder del pueblo Emberado Vida, Angélica Ordaneta, Angélica Rodríguez, Cindy Torres, mujeres activistas que trabajan en diferentes proyectos sociales y en diferentes proyectos, además de confrontar la violencia de género. Fernando Huete, una artista, Isabel García, también una artista y profesora, Alonso Cruz, historiador, Virgelina Chará, líder de Afro del Pacífico, Aida Patricia Moya, una líder cultural y además una estudiosa y superviviente, además de diferentes momentos del conflicto de los llanos de Colombia, John Melo, artista audiovisual, y Aura Amelia Abril, también una artista activista que formaba parte también de grupos como Aliadas para la Paz o el Costurero de la Memoria, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Em, este proyecto estuvo avalado y financiado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tuvimos la transición de cambio de alcaldes y también administrado por la Fundación Arteria y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Em, Primero que todo, nosotros estábamos parados en un momento en el cual, como colombianos, habíamos vivido y estábamos viviendo desencanto, frustración, miedo, un montón de, además de eh, fluctuaciones históricas que sobre todo se habían dado con el recrudecimiento de la violencia y además con la legitimación de un proyecto violento a nivel de gobierno que pues fueron la elección y reelección de Álvaro Uribe Vélez. Con un proyecto de enfrentar militarmente a guerrilla y posteriormente pues la elección de Juan Manuel Santos como alguien que en un comienzo parecía que iba a continuar esta política de enfrentamiento violento. Y esta historia era una historia que como colombiano nos ha dejado pasar por varias fases de lo que nosotros a veces en el esfuerzo de enterarnos de qué está pasando en otros lugares que no sea la privilegiada Bogotá, andamos atentos a lo que transmiten o los noticieros o las voces públicas o muchas veces también otras informaciones como lo que conocemos como ONGs y además otros entes internacionales como por ejemplo las Naciones Unidas o el Plan Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo y uno de esos documentos, por ejemplo, ha sido el Informe Nacional de Desarrollo Humano. En el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2003 hubo un conflicto tremendo con las cifras porque los informes que hacían varias ONGs no coincidían con los informes que hacía el gobierno y sobre todo el análisis de las cifras de estos informes polemizaba con los partes de victoria que estaba dando en ese entonces el gobierno y en su cabeza el presidente Álvaro Uribe Vélez. Especialmente cierta cotejación de cifras que hacía el CINEP. Nos decía, por ejemplo, que entre las cifras entregadas por el Ministerio de Defensa entre el 95 y el 2003, se habían separado del combate 28.687 guerrilleros, o por bajas, o por muerte, o por captura, o por deserción. Pero, por ejemplo, para el año 2000, había en Colombia 21.585 insurgentes y entre el 2000 y el 2003 habían sido neutralizados 18.114. Por otro lado, la ministra de Defensa en ese momento decía que en la actualidad las organizaciones insurgentes estaban conformadas por 21.072 integrantes. Básicamente, cotejando estas cifras, se empezaba a plantear que dado el enorme acopio de presupuesto que estaba tomando y seguía tomando el Ministerio de Defensa, las partes de victoria que se daban no coincidían con el estado real que esgrimía el gobierno para producir un estado de alarma y decir que se necesitaba más presupuesto y por otro lado se necesitaba más licencias y más margen de maniobra militar para las Fuerzas Armadas. El hecho es que entonces en esos 32 meses la guerrilla se había reducido en 513 hombres.
pero por otro lado se estaban dando partes de que habían sido dados de baja 28.687. Entonces, ¿dónde estaba el problema de las cifras? Al final, este artículo de la publicación de Desde Abajo nos dice por qué razón, si han sido neutralizados 18.114 insurgentes entre el 2000 y el 2003, no existe una disminución significativa del número de hombres, o sea, según las cifras, han disminuido solamente 500 algo. Y la pregunta es, ¿será que esas bajas que se han dado o esos reportes que se han dado de bajas en conflicto no son tales? Y entonces empieza a preguntar, ¿será que son falsos positivos? ¿Será que son civiles y no combatientes? Con el tiempo, yo creo que como colombiano y muchos de nosotros hemos aprendido a darnos cuenta de que cierta forma de gobierno que defiende la guerra, cuando van a decir mentiras dicen cifras. O sea, yo he sentido siempre que a nivel de nuestro presidente y su gabinete, cada vez que van a mentir dicen cifras. Porque en principio son tanta cantidad de cifras que uno en el momento del discurso no alcanza a cotejarlas y entonces básicamente se mueve todo en una especie de nubilación de números. Pero mirando cualitativamente este informe y básicamente por qué no coinciden las cifras del gobierno con las cifras de ONG y por qué cuando van a dar un parte de victoria sobre la guerra, los números son tan altos de bajas y por otro lado cuando van a pedir presupuesto, los números son tan altos de aumento del conflicto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y en ese análisis que hacía el Informe Nacional de Derecho de Desarrollo Humano, pues se planteaba un punto clave y era el, ciertos, o sea, sufre el conflicto armado porque ciertos grupos acogen un proyecto político que desborda el marco de la lucha electoral y se va para otros lugares. Y eso empieza a producir ciertas pautas. O sea, primero se van a los territorios a buscar una base social, pero luego empiezan a ejercer poder territorial, es decir, la regionalización del conflicto. Y a nivel militar, pues en esos territorios se encuentran recursos económicos a través del narcotráfico, el secuestro, y por otro lado, entonces se encuentran con una opción privada, es decir, con una posibilidad de producción de recursos al margen de organizaciones. Y todo esto se une en un punto que es la degradación del conflicto. Y en términos de desarrollo humano, pues definitivamente en el deterioro del desarrollo humano. Esa es la situación explicada de una manera vertiginosa, disculpen ustedes, pero a nivel simbólico, esa degradación efectiva en términos de una guerra que se decía que se estaba ganando, pero que por otro lado se estaba degradando y degradando cada vez más, pues fue dándose además con una producción simbólica importante que la doctora Patricia lo planteó y fue pues la circulación de una serie de comunicaciones y una serie de pronunciamientos y estructuras basadas en la existencia de un enemigo que hay que aniquilar. Hay que aniquilarlo por muerte, por desprestigiarlo, por anularlo, por censurarlo, por cualquier alternativa. Lo que decía ahorita alguien en una pregunta, cuando ya se llega a jugar fútbol con las cabezas del enemigo, pues se ha entendido que cualquier tipo de violencia es preferible frente a un enemigo que por cualquier método hay que aniquilar. Pero esto, por supuesto, estaba reviviéndonos a nosotros situaciones y discursos que fueron parte y reconocimos algunos que nos movíamos en la academia, en discursos que históricamente fueron manejados, por ejemplo, por el régimen nazi o por otro lado por el régimen soviético y además que llegaron a ser parte de esa degradación de la guerra que se dio al final de la Segunda Guerra Mundial y por otro lado posteriormente durante la Guerra Fría. En Colombia lo fuimos viendo claramente con ese comportamiento mesiánico y redentor que vino a tener la aparición de Álvaro Uribe como alguien con quien volvía a comenzar la patria y cuyos términos o de sus seguidores en muchos momentos lo decían, hay que refundar la patria. Esa bandera que comienza otra vez a integrarse en este símbolo de Álvaro Uribe, lo instaura él como la promesa de un nuevo futuro a partir de una promesa que era entonces ponerse en pie de fuerza y a través de la fuerza del Estado derrotar los enemigos del Estado. Estos discursos los habíamos reconocido nosotros en la Guerra Fría y los habíamos reconocido en la Segunda Guerra Mundial, pero eran mucho más fáciles de reconocer porque en ellos el discurso, el enemigo era extranjero, o sea, el enemigo de los gringos alemanes, de los alemanes eran los soviéticos y los gringos, y, pero en este caso era ese mismo discurso, pero apelando al enemigo interno. Y ese discurso, pues, tuvo en Estados Unidos de la Guerra Fría un ideólogo y un filósofo central que fue Carl Schmitt, que planteaba precisamente que la política
en principio como estructura es la posibilidad de conformar bloques de amigos enemigos que contemplan la posibilidad extrema pero posible de ir a la guerra. Y que siempre tienen en la posibilidad de ir a la guerra una relación latente, posible, potencial en ese conflicto de enemigos. Em, y por supuesto, pues esa doctrina planteaba que necesariamente todo Estado que quiera ejercer legitimidad ante sus sistemas de comunicación debe tener un enemigo y debe visibilizarlo mucho y debe además potenciar sus fuerzas en la aniquilación de ese enemigo. El problema de todo esto es cuando el enemigo es interno, cuando se declara el enemigo interno, cuando ese enemigo se vuelve espectral o se vuelve difícil de reconocer. Una cosa es decir que los enemigos son los nazis o los soviéticos, otra cosa es decir que el enemigo está dentro y es colombiano. Mm, pero esta fundación de la patria, pues obviamente se fue dando con una conformación de un bloque político que apoyó este proyecto y que encontraba en esa figura fundadora del inicio, en la que la bandera desintegrada se reintegra en la figura de Álvaro Uribe, pues empezó a ser capitalizada políticamente por una serie de opciones del Partido Liberal y luego de la disidencia del Partido Liberal que Álvaro Uribe empezó a producir otros movimientos, como por ejemplo este cambio radical, y a través de él la producción de una esfera de concentricidad que fue emanando como un rostro que empezaba a hacer presencia como rostro o primer rostro de la patria, que proclamaba más adelante que sin Uribe no hay patria. Y pues fue planteando entonces esta imagen del Salvador y un Salvador que le transmitió carismas a otras figuras de un lado al otro en anillos concéntricos. Miren ustedes del candidato a la presidencia al candidato al Senado, del candidato al Senado al candidato respaldado por él, y así sucesivamente este carisma se iba transmitiendo en una serie de actitudes que ustedes se van a dar cuenta, posiblemente se convirtió en el logo actual del Centro Democrático, que es una especie de espectro de cualquier persona que asume esta actitud suya en múltiples esferas de su apoyo, ese mirar a ese lugar, a veces entonces no tan simétrico, pero en general constantemente reconocible en esa actitud que expresa una forma de vida y también una actitud ante el mundo y por otro lado un tipo de discurso sobre aquello en lo que consiste o debería consistir la sociedad. Pero es claro que estas visiones, para algunos que la mirábamos históricamente, estaban enmarcadas de todos modos en un análisis histórico de algo que terriblemente funcionó para producir importantes consensos que llevaron a países a apoyar frenéticamente soluciones violentas y estados beligerantes tremendos. La imagen, esta imagen de la refundación de la patria, pues ya la hemos visto en la propaganda que llevó a Adolf Hitler al poder como candidato en las primeras elecciones. Y por supuesto que también aparecía como el candidato mesiánico con el cual comenzaba otra vez Alemania, desde la indignidad que ellos entonces promovieron de los acuerdos que consideraron mal hechos de los armisticios de Versalles con los cuales terminó la Primera Guerra Mundial. Asimismo, también entonces esta proliferación serial, pues por supuesto que también estaba planteando una estructura. Y esa estructura era evidente que detrás de entonces, detrás del país y detrás de una actitud frente al presente y al futuro, estaba una manera de emanar el carisma de aquel candidato, de aquel líder caudillo con el que comenzaba la patria. E iba produciendo esa concentricidad que fue tan conveniente y tan efectiva en el caso de nuestra consolidación, primero de una esperanza nacional llena de consenso, casi monopolios ideológicos a nivel de, del conflicto y de la agenda que debía seguir el país según ese candidato que dictaba esos caminos. Ahora, la rostrificación del poder va ligada con la producción del rostro opuesto, es decir, de la bestialización del que se considera enemigo de este rostro mesiánico. Y ahí es donde miramos que esa deshumanización del enemigo, la construcción del enemigo, va en el sentido de que el enemigo es un concepto espectral, pero si la enemistad consiste, o si la política consiste en enemigos que contemplan la posibilidad de una praxis extrema de la violencia en la guerra, pues básicamente quien construye al enemigo es quien tiene el poder de confrontarlo, es decir, decir quién es el enemigo es una decisión política y necesariamente es una decisión de gobierno.
si lo miramos en las prácticas del nazismo, por supuesto Adolf Hitler dictaba y su propaganda además emanaba los símbolos de quién era el enemigo y de una vez ese enemigo debía ser aparecer bestializado, de tal forma que en el lenguaje, en los símbolos, se hace preferible la muerte de alguien que es considerado una serpiente o un cerdo o un perro, en general una víbora, una bestia, una hiena, cualquiera de estas formas competen a esa misma práctica que ha tenido la historia, bestializar al enemigo para poder matarlo. Aquí estamos mirando entonces en la publicación nazi la construcción del enemigo bolchevique. O por ejemplo durante la Guerra Fría, o más bien ya al momento final de la Guerra Fría, una especie de Guerra Fría ya corporativa neoliberal. Miren ustedes cómo por ejemplo se presenta en esta propaganda de Microsoft contra el software libre, que en muchas instancias del mercado neoliberal estadounidense calaba profundamente, y es que entonces el software libre es símbolo de comunismo, y comunismo no se sabe claramente qué es, pero básicamente los comunistas son rojos, tienen cara de demonio y nos recuerdan a, a la Unión Soviética y tienen garras. Esta construcción del contrarrostro del caudillo salvador bestializado, pues es la que va promoviendo, por supuesto, la posibilidad de esta praxis extrema y del odio y del deseo de aniquilar a quien se considera el enemigo. Aquí estamos viendo publicidades de diferentes momentos de la vida colombiana. Esto fue parte de publicidad de un candidato que representaba a los colombianos en Estados Unidos, desde el Partido Liberal, y se presentaba precisamente en esa oposición del buen rostro y el mal rostro. Y fíjense ustedes aquí entonces la, la, la exaltación bondadosa del bando de amigos y la manipulación diabólica del enemigo. Y por otro lado, el presentarse a sí mismo como aquel que, que es la opción para no elegir al enemigo que ya se ha bestializado. Esa deshumanización y esa degradación del conflicto pues iba tomando camino en diferentes instancias. Y estos discursos se repetían y se reiteraban de muchas maneras. Es también 2002, recuerden ustedes, esta mujer era candidata y era una de las figuras que estaban apoyando fuertemente al candidato Álvaro Uribe. De nuevo nosotros y ellos, o ellos y nosotros. O esta figura que representa el movimiento C4, que era un candidato que se planteaba como el correcto y el verdadero candidato cristiano, Jimmy Chamorro, que de nuevo planteaba entonces también él debería llegar al Congreso porque iban a llegar terroristas, narcotraficantes y corruptos al Estado. Y aquí miramos entonces cómo esta ametralladora iba a ser parte del gobierno si no llegábamos con ellos. Todas estas figuras se están presentando como figuras salvadoras. Ahora, hay una historia muy clave en medio de estos momentos. En la universidad que yo quiero mucho, donde trabajo, en el 2002, hubo un incidente muy tremendo, y es que al estudiante Pistat Pen Auke, al estudiante NASA de la Universidad Javeriana, fue parado por un motociclista que le dijo esto: ¿usted por qué anda tan tranquilo si debería estar muerto hace días? Y le decía que era representante de un movimiento llamado AUC. Eh, era, ya les digo que no juega con Autodefensas Unidas de Colombia, eh, pero se representaba como Acción Universitaria por Colombia. Al tiempo que estaban repartiendo volantes como estos, no solo en la Universidad Javeriana, yo también era en ese momento profesor de la Universidad Rita de Lozano, y por ejemplo uno entraba al baño y le decían a uno como advertencia: profesor, ojo con lo que dice, porque acuérdese que guerrillero sin camuflado muere de civil. En general, se trataba, en este caso, de repartir la imagen mesiánica y redentora y salvadora del rostro Estado, pero por otro lado también entonces proliferar la imagen diabólica de unos supuestos monstruos espectrales que estaban formando parte del enemigo interno. Esto va apuntando a algo que necesariamente ha sido analizado desde la filosofía política de manera muy clave. Cuando la imagen del enemigo empieza a ser parte tan presente y tan reiterada de la vida pública, la exaltación de la enemistad hacia los enemigos del Estado produce hiperpolitización.
Es decir, esta polarización que estamos viendo nosotros ahorita, podemos entenderla dentro de como un índice claro de la hiperpolitización. Es decir, todo tiene carácter político y todas las cosas que decimos o hablamos pueden tener carácter político a nivel íntimo, familiar, social, académico, económico, de todas las naturalezas. Pero en ese sentido, político en el sentido de Smith, es decir, produce enemistades y amistades, polariza. Pero como lo ha planteado, por ejemplo, de construyendo el discurso de Smith, es que la hiperpolitización, es decir, cuando empezamos a ver enemigos en todas partes, enemigos posibles, y todo el mundo se vuelve sospechoso de ser enemigo, cuando entramos a la vida del sospechoso, miren ustedes aquí estos volantes que repartía la alcaldía y las Fuerzas Armadas de Colombia, nos decían las situaciones de alerta para cuando alguien es sospechoso, cuando llegan personas desconocidas en un vehículo, cuando le dan un parqueadero y se retiran, cuando llegan vehículos extraños, estos términos extraños, sospechosos, empezamos a ver enemigos en todo lado, enemigos posibles. Y esa hiperpolitización, dice Jacques Derrida, termina produciendo la despolitización, o sea, cuando todo el mundo es un posible enemigo, si ya no hay amigos con los cuales luchar contra el enemigo, porque todos son posibles enemigos, la sola existencia de enemigos sin amigos termina produciendo la despolitización. Hubo un momento en que los discursos del gobierno planteaban que estudiantes, sindicalistas, indígenas, ONGs, los gobiernos de todas partes del mundo, las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, todos eran de la guerrilla de las FARC. En ese punto, en ese frenesí y en esa locura de la enemistad, finalmente estábamos viendo lo que podría terminar siendo la despolitización, es decir, la desarticulación y el caos que termina pues restándole capacidad operativa a lo institucional y a lo público, porque básicamente todo podría ser, en este caso, emanación de un enemigo que estaría eh, manipulando redes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, acuérdense ustedes cómo empiezan entonces los entes del Estado a espiar y a chuzar a una gran cantidad de figuras de la institucionalidad, porque en ellos entonces se empieza a asumir y a legitimar que puede estar el enemigo. Y lo peor es esto, cuando terminamos entonces reconociéndonos como un país que disfrutaría y celebraría la muerte cruel de aquel que consideraba enemigo. Toda esta imagen, esta fue la publicación de la noticia de cuando murió el mono Jojoy. Miren ustedes que en la primera plana del diario El Tiempo aparece por un lado arriba el rostro del ministro de Defensa y abajo el cadáver completamente deshumanizado, pero completamente vigente del mono Jojoy. Y por otro lado, esto acompañado de la gente por los edificios botando papeles. O sea, recuerdo mucho que siendo profesor de una universidad en Bogotá, em, un estudiante que salió a algo y entró feliz y saltando de la dicha y yo le decía, ¿qué te pasó? Dice, no, pues hay dos cosas y es que por un lado a mi papá lo acaban de ascender del trabajo y por otro lado acaba de morir Hugo Chávez. En ese momento le decía, ten cuidado de parecerte tanto a la persona que detestas. Si tú finalmente legitimas el hecho de que detestes a una figura tal porque consideras que es violenta, que es cruel, em, si tú eres violento y cruel ante él, pues esa persona te derrotó porque te convirtió en él. Y esta es publicidad ya un poco más reciente de la que empieza a plantearnos, fue parte de la publicidad, o bien que quería mantener la continuidad de la política de guerra en el gobierno, o por otro lado, torpedear el proceso de paz y respaldar el no a los acuerdos de paz. Pero de nuevo seguimos moviéndonos entre este punto de polarización de las figuras deshumanizadas al enemigo que hay que violentar, y por otro lado, el ver enemigos en todas partes, el pretender ver que quien suscribiera o respaldar el acuerdo de paz es que era amigo de Pablo Escobar y de los secretariados de las FARC. Esto lo difundía Francisco Santos hablando de la paz sin impunidad para que finalmente fue efectivo este miedo para torpear los acuerdos de paz. O miren ustedes, por ejemplo, esta que encontré yo en una página que la llamaba académica, este señor José Obdulio Gaviria, decía que era su página académica, Periodismo sin Fronteras. Miren ustedes cómo se referían hace no mucho
en ese momento alcalde de Gustavo Petro. Gustavo Petro, el terrorista travesti y alcalde. Y por supuesto aquí están todos los demonios que pueden encarnar una forma y un proyecto de país que va en contrasentido de esto que tan bellamente decía la doctora Patricia Linares, el reconocimiento de la diferencia, el camino al respeto a la diferencia y al respeto a la dignidad del otro. Pues todo esto va acompañado y va caminando por el camino de la hiperpolitización, que al fin de cuentas termina produciendo despolitización. Si desaparece la política porque vemos enemigos en toda parte, ¿qué nos quedaría? Pues simplemente lo único que nos queda son intereses económicos o intereses de otro tipo. Por eso es tan peligrosa también la despolitización. Ahora, ese otro camino va ligado también a otro movimiento muy clave a nivel de los símbolos que también fue parte de la doctrina del nazismo y de la doctrina de la Guerra Fría, convertir a la población civil en retaguardia. En ese sentido, todos estos discursos iban acompañados con otro tipo de discurso que era la proliferación del calificativo héroe, en principio para referirse a las Fuerzas Armadas. Esto ha sido publicidad que repartía el ejército en las carreteras, vivo en La Calera, y esto era muy normal. Fueron recibiendo volantes como estos. Publicidad de la operación Jaque, vean ustedes, los héroes no existe. Otra, y junto a esto, por ejemplo, publicidad comercial, como la de cerveza Pilsen, que también tenía constantemente el llamado a ser héroes. Y otros tipos de publicidades que estaban acompañando este mismo proyecto de país. Ven ustedes, ropa interior Leo, sobre los héroes, Banco Helm, y en general la publicidad institucional. Esta hiperpolitización, el hacer sentir a la población civil como retaguardia, pues también era parte de esta propensión a la guerra, de esta propensión a un conflicto violento de escala universal, que estaba apuntando a que la guerra se debe librar en todos lados. Y en todos lados puede ser a nivel de denunciar al compañero de la universidad que uno considera que es auxiliar de la guerrilla o no sé qué, o poner o amenazarlo para que no piense así, o querer aniquilarlo. Todo este camino era el contexto en el cual fuimos llamados a trabajar con este bello proyecto. ¿Qué recibimos nosotros en el proyecto Escenario Posible? Nosotros trabajamos este proyecto y la idea fue entonces hacer unas presentaciones que eran eventos de acción expresiva para conmemorar a las víctimas como culminación del Laboratorio de Memoria y Vida. Un poquito de tiempo antes de la firma definitiva de los acuerdos de paz de La Habana. Lo que estábamos haciendo era también acompañando, como muchas otras cosas que estaban haciéndose en el país, acompañando y respaldando desde las voces de las víctimas y desde las voces de los líderes, que se firmaran estos acuerdos y que hiciéramos esa transmutación a la paz. Ay, perdónenme ustedes cuando escucho mal, se me va para otro lado. En Escenario Posible fueron 3 días de presentaciones que iban orientadas a diferentes fases de aquello que tenía que decir este grupo tan heterogéneo que tuvimos a partir de estos talleres en los cuales se fueron presentando proyectos y deseos de manifestación de cada uno de ellos. El papel de María y mío fue como artistas y como profesores de arte acompañarlos a que ellos fueran consolidando sus proyectos de expresión, acciones expresivas mediadas por el arte, para que pudieran negociarse estos colectivos en torno al pasar la página de la guerra. Como filosofía, Escenario Posible se planteó como, perdón, usted mueve otra vez esta cosa, como la práctica y la expresión de la esperanza. Como práctica, entendíamos como la expresión colectiva, superando el individualismo y buscando la socialización y la solidaridad a partir de producir arte colectivo. Como expresión, era un proyecto ideal en negociación con un proyecto posible. La idea era hacer el proyecto real en el marco del proyecto posible. Y lo que lo fue acompañando realmente era la capacidad también de negociar las necesidades y los deseos de expresión, negociar la voz, los deseos y las necesidades individuales para producir una voz solidaria
que expresara la resistencia a la atomización individualista. El primer día, jueves 3 de octubre, perdón, de noviembre, todos los eventos organizados llevaron el nombre de Aquí estamos, así somos. Ese día se trataba del reconocimiento, de presentarse ante la ciudad y ante el país y decir, estos somos, este público tan diverso que teníamos nosotros y esta cantidad de participantes tan diversos que teníamos. El segundo día era un día de reparación, lo llamamos cerrar heridas. Se trataba entonces de poner aquí lo que había, todo lo que había de sufrimiento, todo lo que había de heridas abiertas y tratar de hacer entonces eventos de sanación de todas las sabidurías que tenía este grupo grande de personas. Y el último día se iba a llamar Tejer desde el Corazón. Ese día iba a ser el día de la producción y la invitación a la producción de la voz colectiva. El primer día, entonces, había una serie de eventos que empezaba con la presentación del evento, la apertura de los espacios para la acción y luego ya la iniciación y las activaciones de los espacios. Vamos a mirar algunos de estos eventos. En el segundo día, entonces, ya venía como ya abiertos los espacios, iba a haber una continuidad de eventos que comenzaban algunos en las flores de la 26 con Caracas y terminábamos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En la mitad entre los dos espacios, en el trayecto de la calle 26, está el cementerio central. Por lo tanto, todos estos espacios eran altísimamente significativos. Así que los dos lados y el recorrido eran altamente significativos. Y el último día de Tejer desde el Corazón, pues era el día de lo colectivo. Ahora, ¿cómo fue dándose todo esto? Fue muy importante entender aquí que había que producir negociaciones de muchas naturalezas que fueron partes también perdónenme, de talleres en las cuales fuimos y la idea era escuchar y ser articuladores de todas estas voces que íbamos viendo y cada uno presentando aquello que quería, aquello que se iba a presentar, aquello que sabía, aquello que cargaba en su cuerpo. Fueron sesiones de escucha colectiva, de construcción de lenguaje, símbolos, deseos colectivos, talleres que hicimos aquí está María, a partir, por ejemplo, de la comida, a partir de esta relación tan bella que María ha descubierto entre el maíz y el frijol, por ejemplo, y como en la agricultura, ese crecimiento de estas, y además la lucha por la comida y la lucha por el maíz acompañan otras luchas por la tierra, pero también la tierra misma nos enseña que una planta necesita de las otras. Y luego en la comida también entonces empezamos a descubrir eso. Se trataba de encontrar toda esta tradición de la agricultura y la tradición del sabor y de la cocina y del cuidado. Junto a ello también fuimos viendo y sabiendo entonces otra serie de cosas, de experiencias que cada quien traía, los juegos en Vera Dovida, con el SR, o lo que nos mostraba el historiador Alonso Cruz, con las formas diferentes de unir, por ejemplo, los 9 puntos, o lo que traía, por ejemplo, también Henry Alfonso con doña Luz Mari, que era el deseo de hacer un monumento que celebrara, por ejemplo, las almas de los muertos y mostrar a las almas remontándose al cielo para hacer homenaje a los muertos y a sus almas, o el momento en que Jondri, el líder en Verado Vida, también nos mostró para explicarnos en qué consistía el mundo según los Envera en Dovida, explicándonos el significado del tambo, su casa, y la relación de la casa con el paisaje. Ese momento fue tan importante que, si ustedes se dieron cuenta, el tambo que presentó John Dee se convirtió en el símbolo de todo el evento, del escenario posible. Luego vino la preparación, y la preparación entonces necesitaba que empezáramos a entender qué iba a pasar, por ejemplo, con los cuerpos de quienes iban a manifestarse y cómo iban a hacer presencia en el espacio, bocetear mucho, por ejemplo, mostrar entonces de las historias. Había una historia de las señoras de las flores y es que la sobrina de una de ellas ya estaba lista para casarse con su novio policía que estaba en una zona de conflicto. Y el fin de semana antes de venirse a su matrimonio se lo mataron. Es una novia que se quedó aquí en las flores esperando a su policía. Y nos hace preguntar cuántas novias se quedaron esperando a su novio, fuera policía, guerrillero u otro, líder social, estudiante o cualquier otro. Pero esto dialogaba, por ejemplo, con el deseo de Henry Alfonso de hacerle homenaje a las almas de los muertos en el cementerio central. Y aquí fuimos viendo entonces también que debíamos recorrer esos espacios. Aquí estamos en Las Flores con doña Luz María Ángel.
Y fuimos encontrando, bueno, aquí está María Buenaventura, y aquí está Sonia, mi esposa, y aquí está una de las sobrinas de doña Miriam. Fuimos presentando entonces que eran importantes los vestidos de novia, pero también eran importantes entonces las imágenes de las almas. Aquí está la novia, ella fue la novia a la que le mataron su policía. Ir haciendo pruebas de cómo podríamos nosotros hacer presentes esas almas y hacer presentes todas esas figuras sin el monumento, que ya no se podría hacer. Hubo que también entonces hacer talleres con una bailarina y coreógrafa, eh, Margaret Arias, con las señoras y otras mujeres voluntarias, mm, para entender entonces esa presentación colectiva, reconocer el territorio que iban a recorrer, que era la calle 26, un territorio difícil, entre la Caracas y el cementerio. Hicimos también entonces trabajos de preparación e iniciación con el taita Pablo Chindoy, Inga. Y por otro lado, entonces empezaron a preparar los espacios. Llegamos a la conclusión de que los espacios de la calle 26 y del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación fueran tambos según la tecnología del tambo que reconocía John de Calderón, en Verado Vida, pero que los iban a tener que resolver sin que pudieran ser anclados a la tierra. Aquí están inventando entonces cómo podían construir el tambo, pero anclándolos, por ejemplo, a baldes de concreto que les dieran el peso, y luego entonces se fueron construyendo ellos. Aquí está el tambo construido en Las Flores, que luego fue entonces el escenario de varios de los eventos que se iban a hacer, entre estos, por ejemplo, la ubicación de los videos, dentro de los cuales Alonso Cruz, el historiador, iba a contar todo lo que él sabía y mostrar toda la documentación que tenía sobre los bombardeos de Santo Domingo en Tame, y todos los testimonios además que él y Abraham y Abril también habían vivido, aún en recuerdos de su infancia o en recuerdos de personas conocidas suyas. Aquí está el tambo del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde habría entonces ubicado algo que nos recordaba los pupitres del salón de clases que recordaba a Auramelia cuando fue bombardeado, cuando los bombardeos de Santo Domingo. Pero también necesitábamos entonces, había muchos momentos en que iban a hacer dichas cosas o contadas historias, y necesitamos pensar cómo amplificar. Por supuesto, la alcaldía nos llevó unos amplificadores y una gran pantalla, pero encontramos que había una amplificación micro que era necesario hacer en todo el territorio. También llamamos entonces a Leonel Vázquez, el artista de muchos medios, entre ellos el sonoro. Él tenía y tienen una emisora andante con esa bicicleta. Ellos iban a retransmitir lo que hablaran a los micrófonos varias personas, y esto iba a ser retransmitido en radios transistores. Aquí está Leonel ubicando su caseta. Ahora, hubo un punto muy clave. Ya estábamos en la alcaldía de Enrique Peñalosa para este momento. Y es que si todas estas presentaciones iban a ser hechas por 3 días y varias veces en la noche, esta zona está llena de indigencia, de habitantes de calle y de muchas personas transeúntes de mucha naturaleza. La pregunta era qué hacer con ellos, porque si se va a ubicar el territorio, ¿cómo hacer para desalojarlos? Se nos ofrecía pues recogerlos, y decíamos, pero no tiene sentido venir a hacer una acción de reconocimiento y sacar a los habitantes consuetudinarios del territorio para poder hacer una presentación que los excluye. Lo que sea que hagamos tendrá que dialogar y tendrá que además contar con ellos. Encontramos en la memoria un artista brasileño de lo mejor que ha dado el siglo XX en el arte latinoamericano, Helio Oiticica, unas prácticas que él llamó parangolés, que eran como especies de esculturas blandas para usar en el cuerpo, inspiradas en los habitantes de calle de las favelas de Río, que encontramos que podrían ser una manera que nos podría inspirar a construir alguna forma dialogante con el habitante de calle. De tal forma que esto podría darnos entonces a pensar que había unas personas que podrían ser también conectores entre el transeúnte común y corriente y el participante en el evento. De tal forma que pudieran conectarse entonces unos con otros y encontráramos diferentes posibilidades de conexión que apuntaran todas ellas también entonces al reconocimiento de todos aquellos que estábamos inmersos en esta práctica y en este deseo pues de pasar la página de la violencia. Entonces entramos al evento que fue dándose en estos 3 días. Lo que les decía, la imagen del tambo de Yondri fue entonces la imagen del evento completo. Y pues el término de escenario posible cogió cada vez más sentido, porque entonces no solo hablaba de la potencia del escenario, sino también de la posibilidad que estábamos todos soñando en la historia.
El primer día comenzó entonces con una serie de personas colaboradoras que llamamos los andariegos y las andariegas. Eran personas vestidas, inspiradas en los parangolés de Helio y Quisica, con bolsas, telas, que vamos construyendo. No se trataba tampoco de camuflarse de habitantes de calle, sino de hacer una transición entre el evento y ellos. Las andariegas y andariegos iban a estar recorriendo todo el territorio, así que el evento comenzó con la dispersión de andariegas y andariegos, e iban a establecer prácticas, ante todo, de establecer diálogos con quienes estuvieran en el territorio. Por eso tenían entonces algunos juegos, canastas, otras cosas para llevar, para básicamente sentarse a o hacer símbolo del diálogo o hacerlo realmente. Su función era dialogar y establecer transiciones intermediarias entre el evento y los pues, quienes habitaban el sector. Dispersadas las andariegas y andariegos, miren ustedes por todos los lugares, se activaría entonces el espacio del primer tambo. El primer evento que se dio fue cuando entonces Alonso Cruz empezó a contar toda su versión y su conocimiento de los hechos del bombardeo de Santo Domingo. Ante pues una cámara que iba amplificando su imagen en la gran pantalla que había puesto la alcaldía, pero también adentro del tambo entonces narrando todo como lo quería narrar. Él necesitaba contar la historia completa y mostrar todo el archivo de documentación y registro que tenía de ese momento. Aquí estaba, por ejemplo, gente que se podría ubicar afuera o se podría ubicar dentro del tambo también para escuchar. Luego, luego vino un momento que tenía que ver con las estrellas. O sea, Isabel García, que además de artista, activista, era profesora, hizo un trabajo con los niños a nivel de activación del primer tambo, que consistía en darle paso a las estrellas. Lo que se trabajó fue que el artista de video, John Melo, ubicó un dispositivo dentro de los juguetes en Vera, para que al darles vuelta ellos produjeran luz y entonces ellos en el juego de los niños activaran la imagen de las estrellas en la Tierra, y con esa activación del juego de los niños se diera camino entonces al comienzo de los espacios. Otra vez, otra vez. Y al final del día, el grupo de Aliadas por la Paz presentaría un performance con mujeres mujeres trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe, un trabajo restaurativo sobre ellas, un performance en el cual proclamaban su ser, sus vidas, sus problemáticas, pero también sus esperanzas y anhelos. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Algo que nos parece importante es que no se trataba de ontologizar a las víctimas, es decir, de estar recalcando el momento victimizante, los momentos victimizantes, sino mostrar más bien las luchas de estas personas, o bien las luchas por las cuales fueron victimizadas, o bien sus luchas con las cuales superaron la victimización y sus esperanzas. Por eso, en este momento, en este primer día, la cuestión era esperanza, presencia. Ay, perdón, cada vez que hago eso, se sale esto de la carpeta donde lo tengo. Los días siguientes, entonces, iba a ser muy importante el tambo. El día siguiente, la primera acción iba a ser entonces la activación del tambo a partir también de la narración de niños contando historias sobre el miedo y contando qué era el miedo para ellos, junto con la activación de los sur, que descubrimos también que en el llano los llamaban tarastucas, a los sur, como lo llamaban los en Vera Dovida. Y estos radios, transistores que estaban recogiendo la amplificación que hacía la emisora de Leonel, cada uno de ellos iba a ser cargado por una de las andariegas o andariegos a lo largo de todo el territorio del proyecto. Activado el espacio,
Venía el segundo día y el segundo día el evento más clave iba a ser el de las novias. Em, las novias se han construido uniendo entonces dos componentes, el de Henry Alfonso, el deseo de hacer un monumento para mostrarlas cómo los muertos, nuestros muertos suben al cielo y se vuelven las almas de nuestro país, y por otro lado recordar a las novias que se quedaron esperando, en general, los amores truncados, perdóname. Recordar a los amores truncados a partir de la imagen de las novias. Entonces se convirtieron en novias espíritus, novias almas. Aquí vamos viendo entonces que ese diálogo de la activación del tambo con las historias del miedo, eh, hicieron aparición las novias que habían hecho el taller entonces también de entrar en estado en su cuerpo para hacer una marcha que iba a ser el desandar la muerte, andando de para atrás, una sucesión de cerca de 10 novias, desde Las Flores, pasando por la calle 26, toda la calle 26, el cementerio central, cruzar hasta llegar al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Ante la mirada de los transeúntes y toda la gente que asistió y también pasaba en sus carros por la calle 26. Aquí va a ser determinante el papel de Andariegos. Andariegos, si ustedes se dan cuenta, pues era un evento como altamente custodiado por la alcaldía, pero les pedimos por favor que nos dejaran que la mediación con los habitantes de calle la hicieran Andariegas y Andariegos. Si se dan cuenta, ellos también eran encargadas y encargados de cargar los transistores para amplificar las historias. En este momento, mientras las novias desandaban la muerte, en la puerta del cementerio central, Auramelia Abril estaba contando su historia, su recuerdo de los bombardeos de Santo Domingo. Y esto iba a ser amplificado por Andariegas y Andariegos. Aquí está. Mientras ella iba narrando esto, las novias venían andando. Andariegas y Andariegos estaban estableciendo comunicaciones. Había una serie de diferentes encuentros, diferentes, de muy diversas naturalezas que iban encontrándose. Las novias iban a parar aquí en la puerta del cementerio central, ante y luego siguieron otra vez andando hasta llegar al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Esto duró mucho tiempo. Al llegar aquí, entonces se encontraron con el tambo donde estaba el aula de clase. Las novias iban a tomar el lugar de los estudiantes de esa escuelita bombardeada. Y aquí se presentaría entonces el documental ya de la historia de los bombardeos de Santo Domingo. El último día comenzó otra vez en el tambo con historias contadas por niños, de historias de esperanza, de historias de superación del miedo, historias de cómo han vencido sus miedos. De nuevo aquí comenzaba, los transistores luego entonces seguían con Andariegas y Andariegos. Este era el día de despedida. Los eventos más importantes aquí iban a ser en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Entonces había que empezar aquí, desactivar el tambo. Aquí está John Dri Calderón, entonces estamos recuperando transeúntes y personas que querían colaborar para realizar un ritual de desactivación del tambo. El tambo tenía que ser activado y desactivado, no es cualquier espacio y no viene de cualquier procedencia cultural. Así que él nos está diciendo cómo hacemos para desactivarlo y luego de desactivado entonces ya se podía entonces deshabitar y desmontar. Aquí viene la... Luego de desactivado el tambo, todo se trasladó al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Aquí entonces era el momento de tejer. Así que todas las diferentes formas de manifestación que iban a ver aquí iban a apuntar a lo colectivo. Una mujer performer que representaba a las mujeres trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe. Nos pedía a todos los que quisiéramos, sobre todo a los niños, que pintáramos su cuerpo y que hiciéramos de su cuerpo una superficie pictórica. Esa participación en pintar de color el cuerpo de ella pasaba de como de la violencia efectiva a esta otra forma de producción del otro cuerpo.
un gesto que inspiraba a pensar en acciones de sanación de esos cuerpos tan hondamente maltratados en nuestro país. Luego se activó entonces también la presencia de cantadoras y cantadores afro liderados por Virginia Chará, que fue la persona que estuvo dentro de estos talleres. Ella activa aquí entonces el grupo de cantadores y bailadores también, que hacen presencia si ustedes se dan cuenta, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Aquí miren esta belleza que aparece en, en este evento. La comunidad del Pacífico, cantadoras y cantadores del Pacífico nos presentaban aquí al país, y ese ofrecer su música, ofrecer la música y la alegría en una fiesta que comenzaba con fiesta afro e iba a terminar con fiesta Kamsá. Pero también iba a haber otros eventos aquí, la comida. Había tres especialmente regiones de las cuales fue fundamental ofrecer la comida. Aquí está la mamá de Iván Agreda, el líder Kamsá. Trajeron la comida Kamsá del Sibundoy para compartir. Comida de los llanos, aquí le está presentando a Uramelia. Comidas de todo esto alrededor de Tame. Y comida del Pacífico también liderado por Virgilina. Toda esta mezcla de todas las comidas, más las músicas, que luego finalmente en la tarde se activaron de nuevo con los SIR, con las taras tucas, produciendo de nuevo las estrellas. Y con esta señal se dio paso a la experiencia Kamsá, de ofrecerle la tierra y explicarnos en qué consiste la celebración y en qué consiste la alegría. El grupo Kamsá nos reunió a todos, nos fue haciendo también una didáctica de las razones y las formas como ellos entonces ofrecen su alegría, y también se reconcilian con la tierra y se reconcilian entre ellos, y además se hacen eventos de producir la comunidad y producir la amistad, que luego entonces terminó convirtiéndose en la rumba Kamsá. Con la rumba Kamsá terminó el evento. Aquí terminamos todos involucrados. Aún bailarines tan pésimos como yo, terminamos bailando a partir de ellos. Y pues eso en principio fue el evento escenario posible. Unas semanas más adelante celebramos con júbilo la firma de los acuerdos de paz. Y la idea planteada aquí era mandar algún tipo de eco y mandar algún tipo de compañía a quienes estaban allá, inspirarlos, mandarles también símbolos, y no solo a ellos, sino al país que estaba tan receloso, dudando con ellos, mostrándoles símbolos a partir de todo el deseo de entregar expresión de toda esta cantidad de personas que venían, que estaban en este taller. Y pues la función de María Buenaventura y la mía era, ante todo, acompañar, ayudarles a consolidar sus ideas a partir de ciertas prácticas del arte, o ciertas compañías del arte y ciertas herramientas del arte. Y pues bueno, ese es el compendio de la experiencia que quería contarles. No sé si haya tiempo de charlar un poquito, o ya me comí todo el tiempo, Alejandro. No, profe, yo creo que se podría hacer una ronda de preguntas, si le parece, muy concreta. ¿Le parece bien? De una, Alejandro. Entonces, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta, hacer una intervención sobre la conferencia del maestro Ricardo? Hay unos mensajes, creo que son más comentarios, de Gloria Vallejo. Los voy a leer, si le parece, mientras alguien formula una pregunta. La guerra es un negocio rentable. La película en Netflix Juego de Armas de Johan Hill y miles destapan el negocio de guerra en Afganistán, en Estados Unidos. Por eso apoyarán a que sus ciudadanos estén armados, y el negocio es más rentable que la misma droga, y que también reporta utilidades millonarias y lo justifican con la invasión a países en defensa, dizque en democracia. Retiraron las tropas y lo justifican con la invasión, retiraron las tropas de Afganistán, pero les dejaron todo el armamento para que sigan matando a la población. Esos son los gringos violentos, pero los doble moral certifican a su patio trasero, y de rodilleres en este país los corruptos les dan gracias. Es el comentario de Gloria Vallejo.
Después dice, por esto se adueñaron de los medios de comunicación, controlar la opinión pública es eficaz y consiguen buenos resultados en una sociedad que se conforma con que se lancen limosnas con sus programas. Bueno, ahí menciona unos programas gubernamentales, creo que es a propósito de la primera parte de su intervención. Se necesita mucha fortaleza para escuchar a las víctimas de la violencia. Si se conmueve uno con los relatos de los medios de comunicación, tendrá que tener una frialdad igual a las causantes de la guerra, para que las lágrimas no salten de quienes tienen la oportunidad de escuchar frente a aquellos que sufren tanto dolor. Bueno, la pregunta de Julia Sánchez, ¿toda esta información se encuentra en algún lugar físico o digital? Yo creo que refiere a ya digamos, a la experiencia que presenta del proyecto, maestro. Julica, de la primera parte hay una reflexión que yo me publiqué. Hay varios lugares donde está publicado un artículo que se llama Aceptar que la vida del otro tiene sentido, toda esa reflexión sobre la rostrificación del Estado. De la segunda parte, esta información, la alcaldía hizo una película, pero que yo sepa todavía no la ha hecho pública, una película documental sobre toda esta experiencia del laboratorio Memoria y Vida. Hay una primera parte, que es la que hizo con Mario Paso, se ha publicado, pero como no con mucha difusión. Yo sigo preguntando sobre la segunda parte y hay una información muy esporádica en la noticia, una noticia en el periódico Arteria, pero en general la idea es también poder escribir esto y volverlo un artículo para poderlo contar, porque en algún momento, como hubo muchas manifestaciones y muchos eventos, muchos de ellos se quedaron sin un registro suficiente y sin una divulgación suficiente por parte de la alcaldía, pero también uno no puede libremente hacer material con eso porque todo se trataba de personas vinculadas al conflicto y entonces solo puedo contar con la publicación que ya se haga oficialmente por parte de la alcaldía. Se ha cerrado el micrófono, Alejandro. Perdón. Juanma dice, por favor, más información sobre la estructura que usaron para la instalación. Creo que la llamó tambo. Si Sí, pudieran ampliar eso. el tambo es una estructura que la construyó Yondri Calderón, un líder de la comunidad Enverado Vida, que está desplazada en Bogotá. A través de él fue construida de esa manera. Yo creo que ya el conocimiento técnico para realizarla y el contenido simbólico puede ser una muy bella oportunidad de trabajar contacto y trabajar relación con los componentes culturales de la comunidad Enverado Vida que hay en Bogotá. Sería muy chévere esa conversación. En Vera, yo siempre digo en Vera y es en Vera. Ya. Juan Antonio Liévano pregunta, ¿en algún momento en el desarrollo de estas propuestas ha recibido algún tipo de advertencia o amenaza? Juan Antonio, nosotros por parte de quienes estábamos institucionalmente, no. Cada una de las personas que estaba allí, sí, todo el tiempo era su pan de cada día. En muchos momentos estamos en medio del taller o había llamada que le iban para decirle a alguien que mataron a tal otra persona o tal otra persona no aparecía. Eso sí era el pan de cada día con ellos. Em, yo creo una cosa importante, Juan Antonio, de este taller fue saber, descubrir que, y yo creo que de las charlas de mañana va a ser muy importante esto, que no necesariamente se le hace un buen homenaje a la víctima cuando se la llama desde la circunstancia de victimización. Que en muchos casos también uno se pregunta por qué fueron víctimas, porque actuaron de manera correcta, porque actuaron de manera valerosa. Y a veces uno se le olvida nombrar la actuación valerosa por la cual posteriormente fueron víctimas. O después de ser víctimas se levantaron de manera valerosa y decidieron seguir viviendo. Son existentes que han tomado decisiones valerosas con respecto a la vida y lo que nosotros descubrimos y lo que finalmente nosotros quisimos expresar aquí fue esa decisión valerosa de seguir adelante y por otro lado de seguir confrontando a la muerte con vida en lugar de venir a seguir contando la circunstancia victimizante. Hay otra pregunta aquí también. Ay, Ricardo,
Ricardo Hernández, ¿cómo funciona o qué planes de asociación internacional? Mira, Ricardo, estamos atados a lo que decía la alcaldía. ¿Qué pasó? Que nosotros empezamos este proyecto y cuando lo comenzamos, era un proyecto avalado por la alcaldía de Bogotá Humana. Pero la segunda fase, cuando la tomamos y cuando empezamos en 2006, estábamos en la alcaldía de Bogotá para todos. Y pues obviamente hubo una cierta asfixia por desfinanciación de un montón de proyectos que estaban ahí. Yo creo que parte de este proyecto tenía ya su presupuesto, pero no hubo ningún otro presupuesto. Entonces, parte de este proyecto venía con un documental. Ese documental, yo entiendo, fue hecho, pero después de terminado el evento, después de terminados los informes, no nos han dado razón de qué pasó con el documental, qué pasó con la película documental. Así que no puedo responder sobre eso. Ojalá que la alcaldía quisiera promover esa, esas experiencias, porque además fue mucho trabajo de mucha gente muy pila, y no me incluyo, o sea, todos los otros menos yo, pero también fue mucho presupuesto público gastado en esto para que quede por ahí guardado. Muchas gracias, profe Ricardo. Yo creo que no hay más preguntas en el chat o volvemos a las. Bueno, la que ya usted ya leyó de Ricardo Hernández. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Hay otra, de Ana Solís. Qué gran experiencia y qué gran muestra de responsabilidad social hacer del arte una forma de ayudar a sanar a las comunidades y de aportar a la superación de situaciones tan dolorosas donde la población es escuchada y apoyada para transmutar el trauma. Es un comentario de Ana Solís y creo que también hay otro comentario de Celina. Le dice: felicitaciones, profe Ricardo, muy buen trabajo desde la investigación y muy bien pensado en su performance que reivindica a las víctimas del conflicto colombiano y nos permite a los demás ciudadanos conocer esas historias de otra forma, que de otra forma quedarían invisibilizadas. Y le dice que muchas gracias. Gracias por esos comentarios. Y Ana, era una responsabilidad muy grande y me parece que se trataba también de estar muy alerta a no pretender llegar a saber más que las personas sobre el sufrimiento, sino llegar dispuestos a escuchar. Y yo creo, Ana, que si algo me ha enseñado a mí el arte es a escuchar al otro. Creo que es una de las prácticas, una de las cosas que más definen el arte, la escucha del otro, aun cuando el otro calla. Y, y por otra parte, la preparación para estar con el otro. Yo siempre he sentido, y lo he dicho en muchas esferas, que el arte es la profesión de la generosidad. Si tú no tienes suficiente generosidad, no puedes ser artista. O sea, tienes que dedicarte de pronto a ser político o otra cosa, pero si te falta generosidad, no puedes ser artista. Y Celina, mira, esta investigación fue una investigación del habla, o sea, de hablar con cada persona que estaba además deseosa de hablar y de contar su historia. Y por otro lado, también se trata de ese punto. Yo creo que una cosa que aprendí de manera rotunda es que el mejor homenaje a las víctimas es mostrarlas en su fuerza y no en su despojo, porque ya es suficiente el camino de despojo. O por otro lado, que la narración de las circunstancias de victimización son narraciones que deben ser escuchadas por los jueces, por, la- por quienes deben asistir a la víctima en primera instancia, pero la víctima no puede quedar marcada simplemente como la víctima del momento doloroso. Se nos olvida a nosotros narrar la forma como la víctima se levanta y decide seguir adelante. Muchas gracias, profe. Bueno, el último comentario de Irma Franco dice: muchas gracias, me ha conmovido inmensamente su presentación, maestro. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por su presencia en este encuentro y reitero que, digamos, vamos a trabajar en la compilación de todos estos ejercicios en forma de video y también de documentos para poder seguir expandiendo esta reflexión. Muchas gracias, maestro Ricardo, por acompañarnos. Gracias por la invitación y gracias por la escucha y la paciencia.